Interdisciplinariedad. Esta se subdivide en tres categorías. Está el diálogo entre varias disciplinas en búsqueda de comprensión y evaluación de un determinado escenario. Se basa en la razón. Las disciplinas poseen principios propios según línea de conocimiento, por lo cual hiperespecialización asegura la necesidad de incluir otras disciplinas. Un ejemplo es la educación, pues colabora entre distintas disciplinas con el fin de reforzar y enriquecer el aprendizaje. Otra de sus partes es el núcleo en la disciplina, que se orienta en la actividad didáctica metodológica refiriéndose a la habilidad para concretar diferentes disciplinas. Un ejemplo es la colaboración de diferentes profesionales para estudiar un problema específico, teniendo en cuenta las perspectivas de cada uno. Y por último, sería potenciar las ventajas, impidiendo que se hagan acciones dispersas. Un ejemplo es el estudio de un caso, específico referente a una comunidad como psicólogos y como sociólogos. Otra de sus partes, la segunda, es que transfiere métodos de una disciplina a otra. ¿Cuáles son las razones? El grado epistemológico, que un ejemplo es el método de la lógica, fueron transferidos al campo del derecho generando análisis de la epistemología del derecho. Otra es la concepción de nuevas disciplinas. Un ejemplo es la transferencia de métodos matemáticos al campo de la física, creando la físico-matemática. Y el otro es el grado de la aplicación. Un ejemplo es el método de la física transferidos a la medicina, creando nuevos tratamientos para el cáncer. Y por último, como tercero, están los fenómenos no existen por separado. ¿Cuáles son las razones al interpretar esta causa? Al interrelacionar los fenómenos por medio del contenido, se diseña un cuadro de interpelación, interacción y dependencia del desarrollo del mundo. Un ejemplo es que al combinar los diversos pensamientos y culturas, se crean estrategias para crear nuevos saberes y perspectivas del mundo. Como segunda reseña sería: ningún área de la enseñanza y aprendizaje debe estar separada. Un ejemplo es que se debe tener presente la interacción de diferentes disciplinas de la enseñanza para crear nuevas estrategias. Y por último sería la interacción sinérgica de distintas disciplinas científicas. Un ejemplo es la educación inclusiva. Paradigma de la complejidad. Este se basa en tres estancias. La primera es el principio de recursividad. ¿Cuáles son las razones? Se trata de un buen regenerador en el que los productos y los efectos en sí mismos productores y causantes de los que producen. Un ejemplo, el proceso de reproducción humana donde somos producidos y al mismo tiempo producimos seres humanos. En segunda manera serían los procesos recursivos asociados a los seres biológicos y los sistemas sociales que se derivan en autoecoorganizadores, como emergencia de su apertura e intercambio en el ambiente donde se desenvuelve. Un ejemplo claro son los procesos mentales que producen mentes en las cuales los procesos mentales se genera una retroalimentación entre el conocimiento y la acción que lo ha orientado a llevarla. Otra sería todas las acciones logran mantenerse en el sistema y se revierten. Un ejemplo sería la manera de educar a un hijo. Influye en gran medida en la forma en cómo va a ser él en el futuro, ¿sí? O sea, cómo educamos nosotros a nuestros hijos para un futuro. En segunda instancia sería el principio de diálogo. ¿Cuáles son las razones? Se refiere a la relación entre términos opuestos, pero que a la vez pueden estar en algún momento, pueden ser en algún momento compatibles y coexistir, permitiendo establecer relaciones complejas. Un ejemplo sería términos opuestos pueden ser orden, desorden, ¿sí? Autonomía, dependencia, lo diverso, lo universal, lo particular, lo digital, lo analógico, el odio al amor, dinamismo, estabilidad, exclusión, inclusión, cercano, lejano. Esos serían los ejemplos. Otro punto sería la innovación permanente es destructiva. Un ejemplo sería que al crear un nuevo producto se destruye otro, ¿sí? Porque pues va avanzando. La conservación permanente
La conservación permanente, la otra era la innovación, esta es la conservación permanente, es destructiva. ¿Cuál es el ejemplo? Si no se indaga un pensamiento, siempre se tendrá por hecho, aunque no sea verdad. O sea, tenemos que estar completamente seguros de lo que nosotros estamos asegurando. Y el tercer punto sería el principio hologramático. ¿Cuáles son las razones? No solo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Un ejemplo sería una célula contiene toda la carga genética del organismo a la cual pertenece. Otro punto sería, una sociedad no se entiende sin conocer primero los individuos que la componen. Un ejemplo sería, al estudiar una población se puede determinar el porqué de cierto comportamiento, porque estamos estudiando, ¿no? Estamos basados en un punto específico. Se puede contemplar lo específico sin perder la conexión con la globalidad del fenómeno. Un ejemplo es que se puede abordar una problemática específica sin perder el origen de esta y cómo afecta en el momento. Acción psicosocial. Entiende lo humano desde métodos particulares donde son esenciales lo racional y vincular, contextual y la interacción. Esta trabaja más en el ámbito colectivo al individual, por lo que interviene en contextos en los que existen grupos. Un ejemplo es el ámbito educativo, comunitario, organizacional, jurídico, entre otros. Se subdivide en tres razones. La segunda sería interviene desde una perspectiva teórica académica con rigor científico, dando prioridad a la realidad del contexto a abordar. Un ejemplo sería un programa creado como estrategia de acompañamiento a la comunidad del desarrollo de capacidades y potencialidades. Sería también que hace posible el reconocimiento de individuos y comunidades. Un ejemplo sería el estudio de casos comunitarios donde se halla una problemática que se da a conocer al mundo para un análisis. En segunda instancia sería el diagnóstico contextualizado. Las razones de este serían protagonismo activo de la comunidad o grupo. Un ejemplo sería se realizan actividades abiertas en relación al proceso de autoevaluación y coevaluación. Sería también que reconoce el contexto. Un ejemplo sería principalmente se interactúa con personas de la comunidad a intervenir conociendo la cultura, como para tener más conocimiento. Espacio en el que los participantes identifiquen su falencia para posteriormente crear cambios encaminados al bienestar. Un ejemplo podría ser la creación de asociaciones que crean acciones y dinámicas grupales para llegar a una meta. Y por último sería el enfoque en el desarrollo humano integral. Este se basa en el diseño de estrategias psicosociales en la salud mental. Un ejemplo sería la promoción de salud mental en una comunidad por medio de actividades. El reconocimiento de comunidades de manera que se fortalezcan sus capacidades de autogestión. Un ejemplo podría ser la creación de estrategias donde se les enseña a las comunidades la organización y administración de sus negocios. Y por último sería la convivencia entre comunidades, que es muy importante. Un ejemplo sería la generación de estilos de relaciones para la convivencia saludable entre los individuos de la población. Pensamiento complejo. Este se basa en tres instancias. Primero, todo lo que se desea estudiar se debe entender en un mismo sentido de importancia. ¿Cuáles son las razones? Todo grupo humano estructurado y sus componentes están vinculados entre sí. Un ejemplo puede ser la sociedad tiene relación con lazos biológicos, económicos, políticos, culturales, entre otros. Otra razón representa un método de construcción del conocimiento interpretando y comprendiendo. Un ejemplo puede ser el estudiante desarrolla efectos relacionados con la iniciativa, creatividad, interacción, responsabilidad. Otra razón de este punto sería establecer relaciones entre conceptos. Un ejemplo sería el individuo combina conocimientos teóricos con los prácticos. En segunda instancia sería somos parte de un sistema general. ¿Cuáles son las razones? Todo está sujeto a diversas relaciones e interacciones entre sus componentes y con otros sistemas. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Nuestro organismo funciona como un mecanismo complementario en el que si algo falla, todo lo hace también.
O sea, todo va, una cosa depende de otra. Los seres vivos desarrollan su autonomía según su ambiente. Un ejemplo es los humanos desarrollamos nuestra manera de convivir a partir de la cultura en la que nos desarrollamos. Las disciplinas poseen principios propios según su área de conocimiento, por lo cual la hiperespecialización asegura la necesidad de incluir otras disciplinas. Un ejemplo sería la educación puede, sí, puede colaborar entre distintas disciplinas con el fin de reforzar y enriquecer el aprendizaje, o sea, para que todos tengamos como un conocimiento básico de las disciplinas que estemos investigando. Una convivencia entre rasgos de enredo, desorden, ambigüedad e incertidumbre. ¿Cuáles son las razones de este concepto? Interpretar la naturaleza en su unión de contradicciones. Un ejemplo sería la sociedad se conforma por una diversidad de pensamientos según cada individuo que la conforma. Otra razón sería conjunto de elementos inseparables que forman un todo. Un ejemplo, la cultura está conformada por creencias, localidades, costumbres, entre otros. Los componentes se vuelven interdependientes e interactivos interrelacionando el objeto de estudio. ¿Cuál es el ejemplo de este concepto? El aula de clases representa un contexto en el que el sujeto se desenvuelve y origina diversos conocimientos. Basado en este análisis, llegamos a una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el paradigma de la complejidad, la interdisciplinariedad y la acción psicosocial para lograr las competencias en el ejercicio de la psicología? Entonces, el paradigma de la complejidad es un modelo teórico que busca explicar los fenómenos desde un enfoque interdisciplinar en la acción psicosocial dentro del ejercicio de la psicología, con el cual se busca promover escenarios que promuevan el análisis crítico, la interacción comunitaria, la cultura investigativa y la construcción de competencias para el acercamiento y la comprensión de contextos. Chala Trujillo 2017 es la cita. Y de esta manera el psicólogo comunitario se debe identificar, analizar, intervenir y medir al alcance de la propuesta frente al problema social en contextos, practicado desde una visión comunitaria dentro de sus funciones. Compañeros, muchas gracias, espero que les haya servido la información. Recuerden que les saludo Marcela Torres, estudiante de Psicología.